hacer una presentación es más una ayuda a memoria de unas notas que yo tenía y las cuales he puesto un poco en limpio, ya que es un tema que tiene demasiadas ramificaciones y no quiero perderme debido al poco tiempo que tenemos para hacer la presentación. ¿Cómo se llama la charla? Análisis sistemático del método paranoico crítico de Salvador Dalí. Con toda seguridad, muchísimos de ustedes conocen y quizás han estudiado y han leído mucho sobre Salvador Dalí. Sin embargo, hago una muy pequeña introducción en la cual voy a hacer algunas referencias de las artes en las que él participó. Y por otro lado, después entramos en el método paranoico crítico y al final podemos abrir un periodo de preguntas y respuestas que con mucho gusto les estaré contestando. Inicio mi charla con un pensamiento de Marcel Proust. Marcel Proust decía, seamos agradecidos con las personas que más nos hacen felices. Ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. En este momento yo me encuentro bastante feliz de poder compartir con ustedes, bastante feliz de que María Gabriela me haya vuelto a invitar y por eso tengo que agradecerle que me ayuden un poco a florecer esa parte del alma que uno tiene, que siempre hay que estar regando y que hay que estar dejando que florezca. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Nace en Figueres, España, el 11 de mayo de 1904 y muere en Figueres, también en España, el 23 de enero de 1989 con 84 años, ya casi para tener los 85. A sus 32 años ya había alcanzado la fama, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la revista Time le da la portada. A esa edad todavía no tenía completamente desarrollados los mostachos que en el transcurso del tiempo llegó a tener. Una de las características de Dalí es que se le conoce solo o más que nada por su pintura. Tiene más de 1000 óleos que están en su catálogo razonado, que lo gestiona la Fundación Gala Dalí, están en acceso a cualquiera en internet, y también se puede consultar la colección del Dalí Museum en Estados Unidos, que tiene también una colección muy buena de Dalí. Presentó, además de esos 1000 óleos, 710 exposiciones a lo largo del mundo. Pero no se circunscribió nada más a la pintura. Incursionó en las 7 artes y su cultura. En literatura pueden leer su obra biográfica y pueden leer hasta una novela que hizo. Danza, hizo 8 ballet. Música, hizo una ópera y contribuyó en muchas otras óperas. Arquitectura, hay 4 ejemplos básicos que puede ser su casa en Cadasquet, el pabellón del sueño de Venus que hace para la feria de Nueva York y el castillo que él le regala a su mujer Gala y el teatro que hace en Figueres y es digamos la meca del mundo de Dalí. Cine, hace cine, basta con citar que hizo con Luis Buñuel 2 películas, El perro andaluz en el 29 y La edad de oro en el 30, hace teatro, hace diseño de joyas, de moda, de vidrieras, hace comerciales de TV. Y Dalí pasa del espacio de una pintura a los escenarios, incursiona en las artes escénicas. Y posteriormente, ya cuando el escenario lo ahoga, se echa a la calle y empieza a hacer performance, hace happening, y sobre todo cultiva mucho un personaje que él creó, que fue el divino Dalí. Yo pienso que el divino Dalí muchas veces se comió al Dalí artista. Y además de todo eso, hace el método paranoico crítico, que es el que vamos a ver hoy. Para estar seguro de que tenemos más o menos las mismas palabras, voy a analizar, según la Real Academia Española, este título que tenemos. Primero es un análisis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a distinguir y a separar las partes del método paranoico crítico para conocer cómo está el método compuesto. Es un análisis sistemático, yo lo llamo sistemático. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer desde el punto de vista del sistema. El método paranoico crítico en internet puede tener cientos de análisis psíquico
psicológico, psiquiátrico, de todo tipo, pero desde el punto de vista de un sistema es muy poco lo que se consigue. Un sistema, básicamente, es un conjunto de cosas relacionadas y vamos a estudiar tanto las cosas que se relacionan como las interrelaciones que entre ellas hay. Es un método, según Dalí. ¿Por qué? Porque tiene un orden de hacer las cosas, tiene una forma de proceder. Y se supone que si con un método uno hace las cosas en cierto orden y las hace con un proceder, va a obtener un resultado. Él lo llama paranoico, pertenece a la paranoia. Y dice que es un método crítico porque él, desde la crítica, va a entender y va a conocer lo que la paranoia le dice. Si entramos a la paranoia, que es lo que más me interesa tener claro, según la Real Academia Española, es una perturbación mental, no es una enfermedad. Es una perturbación mental fijada en una idea o en un orden de ideas. Si buscamos un gráfico de la paranoia desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, conseguimos este esquema, que creo que muy poca gente lo puede entender, pero voy a tomar de este esquema solamente tres cosas que me interesan. La definición de la paranoia y las ideas delirantes que ella genera. Dice este gráfico, la paranoia es un intento de escapar de tensión y ansiedad mediante procesos de negación y proyección. Y dan como resultado lo que se llaman las ideas delirantes sistematizadas. Estas ideas delirantes son creencias fijas que persisten en alguien, aunque la realidad social la contradiga. Podríamos tratar de entender esto mucho más, pero prefiero explicárselos con un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo de Lidia de Cadasqué. Ella era Lidia Noguer, la llamaron luego Lidia de Cadasqué. Lidia es este personaje que tenemos aquí, el cual es un personaje muy humilde de un pueblo de pescadores llamado Porgigat, que queda en Cadasqués, donde Dalí tuvo su casa. La casa que tuvo Dalí nace de un galponcito que tenían los hijos de Lidia para guardar sus redes de pesca. Y Lidia le vende esta casa, a este galponcito a Dalí, y él lo convierte en lo que fue su casa. ¿Por qué toma a Lidia Noguer? Porque Lidia Noguer es el típico ejemplo de una persona que sufría de una paranoia. Lidia Noguer, en algún tiempo, alojó en su casa a un escritor llamado Eugenio d'Ors, que también firmaba como seños, y este escritor iba a Cadaqués y salía a pescar con el esposo de Lidia. Y en alguna oportunidad, Lidia escuchó que Dors le dijo a su marido, oye, la Lidia está bien plantada. Quería decir que estaba buena moza, pues en otras palabras. Eso fue suficiente para que a Lidia le iniciara su paranoia, y Lidia siempre creyó que Eugenio d'Ors estaba enamorado de ella. Eugenio d'Ors había escrito un libro que se llamaba La bien plantada, y Lidia lo lee y dice que esa es ella. Y de ahí nadie le saca la cabeza que ella era la bien plantada. Y empieza a escribirle cartas a Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors nunca le contestó una carta, pero Eugenio d'Ors escribía en la prensa. Y cada vez que Lidia conseguía en la prensa un artículo, lo asociaba con el libro y se iba a contarle a Dalí cómo Eugenio d'Ors a través de la prensa le contestaba las cartas que ella enviaba. Y así vivió toda su vida hasta la muerte. Al punto que Dalí consideró a Lidia como la musa del método paranoico crítico. Y luego, en Vida Secreta, en 1942, Dalí asegura que Lidia poseía el cerebro paranoico más magnífico, aparte del mío, dice Dalí, porque Dalí siempre se consideró que era paranoico. En su familia, Dalí tenía antecedentes paranoicos, y uno de sus antepasados se había suicidado por una paranoia con una manía de persecución que tenía. A la muerte de Lidia, Eugenio d'Ors y Dalí
se reúnen y escriben este libro, La verdadera historia de Lidia Cada, que es donde lo escribe Eugenio d'Ors y lo decora, lo ilustra Salvador Dalí. Fue un homenaje póstumo a Lidia de Cada que como indico, Dalí consideraba la musa del método paranoico crítico. Creo que esa es la mejor forma de entender la paranoia en este caso. Para poder analizar sistemáticamente el método, se puede hacer un esquema tan complicado como el que vimos en la paranoia o tan sencillo como este, donde cualquier creación del ser humano puede pasar por una concepción de esa creación, su ejecución y su difusión. Esto es demasiado sencillo, sin embargo, yo hago un esquema un poquito más complejo, ¿ok? En donde mantengo el creador, mantengo la creación y mantengo el receptor, que son los tres elementos principales del sistema. Y creo unas relaciones entre ellos. Uno, las ideas del creador, que pasan a través de lo que llamo unos reguladores. Estos reguladores son propios del creador. Esto puede ser complejo, pueden ser religiones, pueden ser cualquier, digamos, elemento que toma la idea del creador y lo filtra a través de sus propios reguladores. En el caso del receptor, también vamos a ver que él también tiene sus propios reguladores, tiene sus propias ideas, tiene sus propias religiones, tiene sus propios complejos. Y entonces este mensaje que sale de aquí va a ser filtrado por este receptor también a través de esos reguladores. Luego hay los filtros externos, filtros que pueden ser previos a la creación y filtros que pueden ser posteriores a la creación. En los filtros posteriores a la creación, la censura, que es básicamente la más notoria, y en los filtros previos a la concepción pueden ser imposiciones que se le hacen al creador antes de que haya concretado su creación. Y luego tenemos un último elemento que es la técnica. Este creador puede tener todo esto en orden, pero si no tiene la técnica o no tiene el conocimiento para poder hacer la creación, definitivamente el mensaje que le va a llegar al receptor va a ser un mensaje muy distorsionado. Vamos a probar un poquito este esquema y lo voy a hacer con unas pinturas de Francisco de Goya. Si vemos esta primera pintura de Francisco de Goya, es una pintura de sus primeras pinturas de la serie que se llama Los cartones de Goya. Goya tenía 31 años, había ingresado como pintor en la corte real de España y hace unas pinturas de esta naturaleza. Y los que juzgan a Goya muchas veces dicen que Goya era muy elemental, que sus colores no eran nada que ver, y todo esto porque no se entiende el porqué de estas pinturas. Estas pinturas de Goya eran los cartones que se hacían previos a hacer un tapiz. La fábrica de tapices del rey requería que los pintores de la corte, algunos pintores de la corte, hicieran los bosquejos para que luego un artesano tejiera los tapices y estos fueran a competir en el mercado mundial con cualquier tipo de tapiz de los que existían. Por eso vemos que si bien había un creador, lo primero que le ponían era un filtro. El tapiz tiene que ser sencillo, el cartón tiene que ser sencillo, tienen que ser colores elementales para que se puedan reproducir con los hilos, ¿ok? Le establecen una técnica de qué tamaño, inclusive le decían de qué tamaño tiene que ser el cartón, si es largo, si es cuadrado, si es... depende de dónde iba a colocarse el tapiz. Y el receptor no era más que un artesano, que era quien iba a convertir esto en un tapiz con los hilos que él tenía y que se adaptaban a los colores que le había diseñado el que pintaba los cartones. Existen unos 49 cartones, si no me equivoco, de estos de Goya, que fueron en un momento dado convertidos a tapices. O tomo otra segunda muestra, la maja desnuda de Goya. Ya Goya aquí está un poquito más entrado en años, tiene 34 años, sin embargo sigue en la corte del rey, y los pintores que estaban en la corte del rey podían hacer
pinturas por encargo de gente de la corte, no podían hacer pinturas por encargo hacia afuera. Goya pinta La Maja Desnuda hacia 1800, se estima, y fue por un encargo. No está bien definido ni quién era la maja ni quién hizo el encargo. Hay varias versiones en ese sentido. Pero el hecho es que esta pintura genera que la Inquisición, que era muy fuerte en España, empieza a perseguir, empieza a buscar a Francisco de Goya y empieza a buscar a la persona que había encargado la pintura. Sin embargo, esta persona que encarga la pintura se comunica con Goya y le dice: hazme una segunda pintura, pero ahora me vistes a la maja. Me la vas a hacer muy similar a la maja desnuda y me la vas a hacer del mismo tamaño. ¿Para qué? Para que esta pintura reposaba en la casa de ese señor sobre la pintura de la maja desnuda. Y solamente cuando él quería mostrar y sabía quién le iba a mostrar, mostraba la maja desnuda, retirando la maja vestida que se encontraba sobre la otra pintura. En este caso, hay un creador, hay un receptor que es único, que es quien la encarga, y aquí entran en funcionamiento estos filtros que van después de la creación. ¿Qué son estos filtros? La Santa Inquisición, que no permitía que estas cosas se pintaran en esa época. Luego podemos también observar esta última pintura que incorporo aquí, que es el aquelarre de Francisco de Goya, que la hace a los 75 años. Aquí es la serie de las pinturas negras, que se consideran las mejores pinturas que desarrolló Goya. Se puede ver a leguas, pues, que son estilos completamente distintos, y es lo que se considera las obras más interesantes de Francisco de Goya. Las pinturas negras se discute si fueron 14 o 15, pero tienen una característica. El único receptor de estas pinturas era Francisco de Goya. Francisco de Goya hizo estas pinturas para él. Él era el creador y él era el receptor. De donde todo lo que pasaba aquí en esta zona no le importaba a Goya, él hacía lo que él quería hacer. Y fue donde desarrolló su pintura con más libertad. Estas pinturas, Goya las hace en una técnica que es en óleo, pero frescos en óleo para las paredes de su casa, que se llamaba la Casa del Sordo. En la Casa del Sordo, Francisco Goya ubica todas estas pinturas que después, gracias a Dios, pudieron ser rescatadas casi en su integridad. Entonces tenemos tres ejemplos de cómo, y hemos probado un poco, hemos entendido un poco mejor cómo funciona este pequeño esquema de sistema que les estoy presentando. Por último, quiero nombrar esta edición de los Caprichos de Goya, que se hace en 1799, que son 80 grabados que hace Goya. Goya fue un gran grabador, ¿ok? Y el número 43 se titula El sueño de la razón produce monstruos. Y está un artista durmiendo y los monstruos que lo acechan por detrás. Más adelante volveré sobre este grabado que tenemos aquí. Entramos ya un poco en la vida y en la forma como Dalí llega a su método paranoico crítico. Y tenemos que en septiembre de 1922 ya Dalí va al examen para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la cual hace muchos años antes Goya había sido director. Dalí va a presentar su examen de admisión y resulta que los profesores de arte le ponen filtros, le ponen técnicas y anulan sus ideas y anulan sus reguladores, diciéndole que usted, aspirante artista, va a hacer una creación. ¿Pero cómo? Ah, bueno, la va a hacer con los límites que nosotros le vamos a poner. Su creación va a ser un dibujo de una escultura, el barco de Sansovino. La tiene que hacer en 6 sesiones, la tiene que hacer cada sesión de 2 horas y una sesión por día. Y además le dice, ok, pero lo tiene que hacer de esta medida. Ese dibujo que usted va a hacer tiene que tener esta medida. Bueno, decirle eso a un espíritu como el de Salvador Dalí era ponerlo en guardia, y Salvador Dalí empieza a hacer su dibujo de ingreso. El que hace el primer día le queda muy pequeño, no cumple con la medida. El que hace el segundo día le queda muy grande, no cumple con la medida. Y así llega hasta el 6.º día en que hace un dibujo más que todavía que es más pequeño que el primero que hizo.
Y así lo entrega. Era tal la calidad del dibujo que no le quedó al jurado más remedio que, aún no cumpliendo con estos filtros y estas técnicas que le habían impuesto, aceptar a Salvador Dalí en la escuela. Salvador Dalí tenía en ese momento 18 años. El año siguiente, pues como era lógico y de esperar, Dalí es expulsado de la academia por otra cantidad de razones. Y al año siguiente, mientras Dalí pasaba un año, porque lo expulsaban por solo un año, sale el primer manifiesto surrealista de André Breton. Aquí me regreso al capricho número 43, que se había hecho, o lo había hecho Goya, 125 años antes. El sueño de la razón produce monstruos. ¿Cómo define el primer manifiesto surrealista de André Breton el movimiento del surrealismo? Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Tomo el pensamiento, pero se lo dejo al automatismo psíquico puro y excluyo, según los surrealistas, todo control ejercido por la razón y tiene que estar al margen de cualquier preocupación estética o moral. Cierro la razón, cierro la estética, cierro la moral y meto un automatismo psíquico puro, ¿eh? Que es el que va a guiar toda la creación. Quito las ideas del creador, quito los reguladores, elimino filtros, elimino técnicas y simplemente irracionalidad pura, automatismo psíquico puro para el creador que va a generar esta creación que va a ir a un receptor. Sin ningún control ejercido por la razón, el sueño de la razón. Aquí es donde Goya es considerado uno de los precursores del movimiento surrealista. El surrealismo empieza con el surrealismo de la palabra, era un grupo de escritores y poetas. Y la primera parte del surrealismo era el surrealismo de la palabra, orientado hacia la literatura, la poesía. Y nace lo que llamaban ellos la escritura automática. Esta escritura automática no tuvo gran acogida ni gran éxito. Y yo diría que vale la pena de todo ese proceso un escritor llamado Raymond Roussel, que escribe varias obras, pero una de ellas, Impresiones de África, y el estilo de Raymond Roussel era un poco distinto al de los surrealistas. Raymond Roussel escribía el inicio de un libro. Cuando él se sentía satisfecho con ese inicio, iba y escribía el final de un libro. Y luego se dedicaba a llenar todo ese intermedio con lo que a él se le iba ocurriendo en el camino. Uno de esos libros, que es Impresiones de África, fue uno de los libros de cabecera de Salvador Dalí. Todo aquel que quiera conseguir cosas para inspirarse, para tener ideas, es conveniente leer ese libro de Raymond Roussel, Impresiones de África. Inclusive Dalí, en el futuro, va a hacer un cuadro que se llama Impresiones de África. Luego viene una segunda etapa del surrealismo, en que llegan al surrealismo de la imagen. El surrealismo, la pintura, la fotografía, las películas, en fin, todos esos elementos van a trabajar con el método surrealista de automatismo psíquico. Y digo yo que estamos en la tercera época del surrealismo. Estamos viviendo, para mí, el surrealismo del hecho. Cantidad de gente actuando sin ninguna limitación ética, estética o moral, sin razón. Eso lo vemos en el mundo entero y vemos también cómo toda una juventud dedicada a perseguir sueños, que el 90% terminan en pesadillas. No entienden que el problema no es el sueño, sino el esfuerzo que se hace para lograr lo que en verdad se quiere. Les dejo esa reflexión de si en verdad estamos viviendo el surrealismo del hecho. Del texto del manifiesto surrealista, rescato esta frase: no ha de ser el miedo a la locura el que nos obligue a poner a media asta la bandera de la imaginación. No tengamos miedo a nuestra imaginación, no nos vamos a volver locos por eso. Si no nos están volviendo locos con los encierros que estamos viviendo, menos la imaginación va a volvernos a trastornarnos. Luego, ya Darío había reingresado a la escuela, a la academia,
y definitivamente en 1926 es vuelto a expulsar porque iba a presentar un examen sobre Rafael, y cuando entró el examen y vio a los 3 profesores que le iban a, a, a interrogar, le dijo, no, yo no puedo presentar este examen porque yo sé de Rafael más que todos ustedes 3 juntos. Inmediatamente fue votado de la academia. En el año 27 ya no hay más estudios, se dedica a su trabajo de pintor, conoce a Joan Miró, que en ese tiempo militaba en el surrealismo, y en ese mismo año 27 dice, todo esto me parece más que suficiente para hacerlo la distancia que me separa del surrealismo. Ya se acerca al surrealismo, pero dice, no, yo tengo una gran distancia con el surrealismo, que vamos a ver después una distancia ideológica con el surrealismo. Y en 1928 escribe un artículo en Los Amigos del Arte que se llama Los nuevos límites de la pintura. Y aquí rescata a Dalí del surrealismo que la pintura y la poesía se han liberado de la obligación de representar a la naturaleza y en forma convencional de los objetos del mundo exterior, que era la pintura que en aquella época se hacía. ¿Okay? Y escribe también en ese artículo, Asesinato del arte, que es lo más bello. Los surrealistas son gente que se dedican honestamente a eso, a asesinar el arte, pero el arte que venía. Empiezan a crearse nuevas formas de expresión. Y dice, mi pensamiento está muy lejos de identificarse con el suyo. O sea, todavía en el año 28, Dalí se distancia un tanto de los surrealistas. Pero ¿qué rescata de los surrealistas? Rescata que hayan eliminado estos filtros y rescata que le hayan dado luz verde a la irracionalidad y el automatismo psíquico puro. Pasado el tiempo, un año más tarde, Miró le presenta a Breton en París. ¿Okay? Tomemos en cuenta que esto empieza más o menos en el año 27. Se dice que tardó unos 10 años Dalí en concebir completamente su método paranoico crítico. Pero ahí, quizás para endulzar un poco a Breton, dice que los surrealistas eran su placenta nutricia, y dice que él se aferraba al surrealismo como las tablas de la ley, y eso trae como consecuencia que los surrealistas planifican un viaje a Cadaqués, donde vivía Dalí, y un grupo de ellos se va a trasladar a Cadaqués. En ese tiempo, Dalí pinta el juego lúgubre, que es esta pintura que vemos aquí, de la cual vamos a hablar ahora más adelante, la cual lo hace bajo el esquema de los surrealistas, automatismo psíquico, y en junio del 29, junto con Luis Buñuel, hace la película surrealista por excelencia, que fue Un perro andaluz. El perro andaluz, según Dalí, destruyó toda la vanguardia intelectual, y Buñuel reconoce que trabajaron con el método del surrealismo. Dice, Un perro andaluz no existiría si no existiera el surrealismo. La escena inicial de este film, para los que no han visto, se encuentra en internet, en YouTube se encuentra bastante, ¿okay? Se inicia la película cuando le cortan el ojo a la protagonista con una hojilla de afeitar. En mi opinión, estaban invitando al espectador a abrir los ojos de otra manera, a ver la realidad desde otro punto de vista, de un punto de vista distinto, que es lo que van a ver después en esta película. Esta película muda alcanza cualquier nivel de éxito y se ve numerosas, y empieza los críticos a dar muy buena crítica de la pintura, de la película, y proyecta tanto a Buñuel como a Salvador Dalí en el mundo del surrealismo. En agosto de 1929, los surrealistas van a Cadaqués, y ahí conoce a Gala, que era la esposa de uno de los poetas, de Paul Eluard. Y en Cadaqués, los surrealistas le dicen a Gala, bueno, Gala, pero tú tienes que averiguar qué pasa con Dalí. Porque Dalí pinta este cuadro que ya vimos, este cuadro, ¿ok? Y este detalle nos enseña que en el cuadro está pintado
un hombre, ¿eh? Que tiene los interiores llenos de excremento. Cuenta Dalí que eso fue una escena que él vivió cuando era niño, que su padre no llegó a su casa y ensució los interiores, y que lo que le molestó a Dalí no fue que el padre hubiera ensuciado los interiores, sino que lo anunciara como un éxito, lo anunciara, se jactara de lo que había pasado. Dalí tenía 25 años cuando pinta este cuadro. Los surrealistas, sobre todo Breton, dice, oh, un momentito, ese señor puede ser un coprófago. Vamos a averiguar si es un coprófago antes de aceptarlo en el mundo surrealista. Y esa gestión se la encomiendan a Gala. Y cuando Gala conoce a Dalí, empieza a averiguar si esto era una realidad o no lo era. Dentro de la vida de Dalí hay que resaltar este hecho, que esta imagen que pintó le puso en la puerta de su casa a Gala. Gala fue la mujer con la que él perdió la virginidad y fue la mujer con la que él vivió hasta su muerte. Bueno, Gala muere primero. Entonces, ¿quién iba a pensar o qué iba a pensar Dalí que haber pintado esto le iba a poner en la puerta de su casa a Gala y que todo esto iba a pasar en su vida? Pero, ¿qué rescatamos de aquí? Que los surrealistas o los mal llamados los surrealistas le empiezan a poner filtros, técnicas, y encienden los filtros por obra, y Breton, de acuerdo a sus reguladores que le decían que lo que era sangre y lo que era excremento no debía pintarse y tal aquel, se acaba cerrando el automatismo psíquico puro, empiezan a imponer razón, empiezan a poner estética, moral, etcétera, etcétera. Dalí se da cuenta de esto desde temprano, y esta es una de las razones por la que Dalí nos decía que él estaba bastante lejos de los surrealistas. ¿Por qué? Porque él consideraba que el surrealismo puro ellos no lo estaban practicando. ¿Dónde quedó el automatismo psíquico puro? No sabemos. ¿Y dónde quedó el surrealismo? No sabemos. Pero Breton coartó la libertad de un creador. Ya para 1930, ya Dalí tiene otras ideas en mente, sigue en el grupo surrealista, pero escribe un artículo que se llama El asno podrido. En El asno podrido ya Dalí empieza a hablar un poco del componente paranoico. Y dice que el componente paranoico y activo del pensamiento irá entrando y para sistematizar la confusión. Y habla del descrédito del mundo de la realidad. Empieza Dalí a manejar el concepto de que la realidad no es una sola, sino que cada quien tiene una realidad de acuerdo a sus controladores. Inclusive empieza a manejar la idea de que no hay surrealismo, no hay surrealidad y realidad, sino que la surrealidad se encuentra dentro de la realidad y que igual la realidad se encuentra dentro del surrealismo, o sea que se contienen entre las dos. Entonces, Dalí además aumenta la apuesta en contra de Breton, y en este escrito, en El asno podrido, le escribe a Breton subrepticiamente, y no sabemos si detrás de los tres grandes simulacros, que son la mierda, la sangre y la putrefacción, se esconde precisamente la deseada isla del tesoro, respondiéndole un poco a lo que Breton había hecho con su obra, para analizar su obra. Entonces aquí empieza a entrar un nuevo ingrediente, ya no es la irracionalidad pura. Dice Dalí, vamos, aquí se agrega el pensamiento paranoico que va a entenderse con la racionalidad pura y con el inconsciente para que el creador tenga sus ideas y tenga su creatividad. Ese mismo año, a los 2 meses, escribe La cabra sanitaria y repite bastante ese concepto que él tiene del pensamiento paranoico, pero ya se afinca bastante en el descrédito del mundo de la realidad. Todo permite creer que la realidad en un futuro cercano será consideradamente como un simple estado de depresión y de inactividad del pensamiento. Si yo solo me dedico a mi realidad, voy a estar deprimido y mi pensamiento va a estar inactivo. Y entonces dice, no, hay que estar en alerta, porque hay otros pensamientos que pueden funcionar también.
Más adelante, en el mismo año 30, Dalí hace un experimento con esta pintura que la llama Durmiente Caballo León. ¿Ok? Hay tres versiones de esta pintura, esto es una de ellas, en la cual Dalí empieza a manejar mucho las imágenes dobles. En este caso tenemos aquí un caballo, si vemos detalladamente que están los senos de una mujer, que está reclinada hacia atrás, su cabellera son el rabo del caballo, y tiene adelante un león que viene siendo la cabeza del caballo. Entonces tiene, por eso lo llama durmiente, la mujer durmiendo, caballo, la figura del caballo, y león, que es la que está aquí. O sea, y entonces Dalí dice, esta es una realidad. Hay quien puede ver el caballo, hay quien puede ver la mujer, hay quien puede ver el león, y podemos hacer tantas imágenes como nuestra capacidad de inventiva nos lo permita. En diciembre del 31, Dalí escribe un artículo que se publica en el Surrealismo al Servicio de la Revolución, que se llama Reverie. Este artículo es considerado pornográfico por un grupo de los surrealistas, entre ellos Aragón, y fue tal el escándalo que se creó con este artículo que fue considerado pornográfico, fue considerado inmoral, y un grupo de surrealistas se retiran del grupo de surrealismo, debido a que Breton apoyó en este caso a Dalí. Pero sin embargo aquí vemos que ya lo psíquico, lo automático, ya eso estaba completamente perdido. Dalí seguía madurando su idea de un método que tuviera que ver con la paranoia. En el año 32-33, Jacques Lacan ha leído El asno podrido de Dalí, lo busca y conversan, y está Lacan por publicar, por presentar su tesis de grado. ¿Qué le dice Lacan a Dalí? Sí, estás en buen camino. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Que está manejando dos cosas aparte, que es el delirio y la interpretación del delirio. Él dice, no, eso es la misma cosa. Cuando ya el delirio llega, ya ha sido interpretado. Cuando el líder de Cadaqués leía la carta, era su delirio, era que era una carta de amor, y ya están interpretados de esa manera. Entonces él le dice a Lacan, no son dos momentos consecutivos, delirio e interpretación, sino que son coincidentes. Esto le da a Dalí un nuevo impulso, porque Dalí siente que hay una base científica en el método que él está proponiendo. Y entonces desaparece ya del esquema su irracionalidad e inconsciencia, y deja solo el pensamiento paranoico, que va a estar manejado por delirios y la interpretación de los delirios. Consecutivamente, siguen los problemas con Dalí, el grupo surrealista, y en enero del 34, debido a unas diferencias por política, porque ya el movimiento surrealista se había ido a la política, se hace un juicio surrealista para expulsar a Dalí. Sin embargo, Dalí se defiende y al final les dice, no van a poder expulsarme porque el surrealismo soy yo. Dalí consideraba que el único surrealista legítimo, el único surrealista puro, era él. Ahí se firma un documento, ¿ok?, el cual Dalí lo firma con bastante libertad, porque no le importaba lo que se estaba firmando, y además Dalí nunca le daba mucho valor, mucho peso a las firmas. Hay una obra que recopila las firmas de Dalí, y hay cerca de 600 firmas distintas de Dalí. ¿Esto por qué? Porque como su padre era notario y él iba contra su padre, la firma del padre tenía un valor, pero la firma Dalí desprestigiaba el valor de la firma de esa manera. En una lectura en Bruselas, en ese mismo año, en junio, Breton dice que Dalí dotó al surrealismo de un instrumento de primera magnitud, que es el método paranoico crítico. E inclusive dice que sirve para todo, que sirve para la pintura, que sirve para la poesía, que sirve para el cine, para objetos surrealistas, para la moda y para cualquier tipo de suerte de exegesis. Breton de esta forma trata
de conquistar nuevamente a Dalí, ya que veía que el peso de Dalí era un peso importante dentro del movimiento surrealista. Entonces, ¿qué nos agrega Breton? Breton dice que para cualquier tipo de creación, si se tiene una técnica, se puede utilizar el método ya del pensamiento paranoico, que todavía el mismo Dalí no lo tenía claro, pero Breton lo acepta como que es un instrumento de primera magnitud. Luego, en ese mismo año, en 1934, Dalí, en el Ateneo, en el Guado Ateneo Museo, dicta una conferencia y es el primer lugar donde hay una evidencia documental de que Dalí dijo su famosa frase: la única diferencia entre Dalí y un loco es que Dalí no está loco. Yo entiendo, esto ha tenido muchas interpretaciones, que Dalí quiso decirnos: yo soy loco, pero no estoy. Son dos cosas muy distintas. Me lo ratifica que luego Dalí, hablando de Nietzsche, dice: se trata de un hombre débil que había tenido la debilidad de volverse loco. Dalí no tuvo esa debilidad y por eso no se vuelve loco. Pero él acepta que él tenía un toque paranoico y un toque loco. Y aquí, de esto al mes de julio, Dalí escribe uno de los escritos más importantes en este proceso, que es La conquista de lo irracional. Dalí dice: no, momentico, todos tenemos algo irracional, todos tenemos algo de paranoico, pero no podemos dejarlo que funcione solo, sino que con nuestra razón tenemos que conquistar esa racionalidad y ponerla al servicio de nuestras creaciones. Y entonces, ahí dice pues que todo lo que había proclamado el surrealismo está hoy en día como procedimientos no evolutivos. Y dice que en la paranoia, la estructura activa y sistemática, con su tasa al fenómeno delirante, él acepta los fenómenos delirantes, ese fenómeno delirante lo conquista de lo irracional y le hace un juicio crítico para llevarlo a la parte racional de la mente del creador, del que está haciendo las imágenes. Dice: la actividad crítica interviene únicamente como líquido revelador de las imágenes. El fenómeno delirante le da las imágenes y él, con su componente crítico, revela estas imágenes para que sean de utilidad en el proceso creativo. En este caso, Dalí unifica ya todo esto, ¿okay? Ya no tiene lo racional y lo irracional, ¿okay? Entra el fenómeno delirante, que pasa a la actividad crítica, y es el creador el que racionalmente toma este fenómeno delirante y lo filtra internamente para lograr la parte creativa que él se ha propuesto. Luego tiene su técnica, pues como hemos hablado ya antes, y sirve para cualquier tipo de creación, como decía el mismo Breton en aquel momento. Dalí sigue manteniendo el descrédito del mundo de la realidad, y esto es interesante resaltarlo. Dice: lo que vemos en las cosas no está en las cosas, sino está en el fondo de nuestra alma. Y dice que la realidad se deforma de acuerdo a cada quien. Y entonces pone en juego a este receptor. Dice: este receptor también tiene unos reguladores. Y estos reguladores van a hacer que esta creación pueda ser vista de diferentes formas de acuerdo al receptor y de acuerdo a los reguladores que cada receptor tenga. Y entonces afirma que el receptor también tiene códigos delirantes, y el creador debe generar en su obra ambigüedades para que este receptor, al interpretar la obra, también haga salir el inconsciente que él tiene almacenado en estos reguladores. Aquí se completa ya el cuadro, ¿ok? Y entonces el creador, en base a los fenómenos delirantes, su idea crítica, reguladores, ideas, y una técnica, es una creación que va a tener en algún momento filtros externos, no sabemos de dónde, pero que cada receptor con sus reguladores lo va a interpretar de una manera distinta. Y no quiere decir que esta no sea la realidad. Puede ser la realidad de esta persona en base a estos reguladores, y esta puede ser la realidad de este creador en base a los reguladores. Entonces, dice Dalí que cualquier representación artística en base al método paranoico crítico
tiene un código delirante y tiene significados irracionales, pero que este receptor va a participar también de esos resultados, de esos significados irracionales. Dalí, bueno, después de muchos años, define al final el método de una forma un poco enredada, dice el método espontáneo del conocimiento, es un método espontáneo del conocimiento irracional que se basa en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de los fenómenos delirantes. Fenómenos delirantes, interpretados y asociados, que pasan por la crítica, y es un método de conocimiento irracional. Es en 1937, casi 10 años después de que empezó toda esta idea, que Dalí ejecuta su primera obra que define como el primer poema y cuadro, porque los asocia a los dos, enteramente según el método paranoico crítico. Él dice, de todas mis obras, esta que hago en 1937, que se llama La Metamorfosis del Narciso, es la primera obra que yo hago completamente con el método paranoico crítico. En esta obra, Dalí pinta a Narciso viéndose en el espejo de agua, contemplándose, y en su libro dice que esta obra hay que verla primero viendo fijamente durante un rato bien concentrado esta imagen, que esta imagen después se va a convertir en una mano, aquí están los dedos, y en una mano que mantiene un huevo. Es una doble imagen que hace Dalí. Y después la traslada aquí al exterior, donde está esta misma mano con el huevo, pero ya aquí el huevo florece. Por eso se llama la metamorfosis de Narciso. Narciso era la flor preferida de Dalí. Hay otros elementos en el cuadro que son de estudiar, pero básicamente eso es lo que dice Dalí. Por alguna razón, Dalí acompaña este cuadro de ese poema que escribe, pero además de este cuento que pone. Dice que el primer pescador de Portligat decía, ¿qué le pasa a ese muchacho que pasa todo el día viéndose en un espejo? Y que el segundo le contesta, si quieres que te lo diga y baja la voz, tiene una cebolla en la cabeza. La expresión cebolla en la cabeza en catalán, la escribe Dalí, corresponde exactamente a una noción psicoanalítica del complejo. O sea, que esa persona, ese muchacho, que quizás era el mismo Dalí, tenía una cebolla en la cabeza, tenía un complejo en la cabeza. Agrega Dalí, si uno tiene una cebolla en la cabeza, esta puede florecer de un momento a otro, o Narciso, refiriéndose a esta flor que nace desde un huevo, que puede haber sido la cebolla que tenía en la cabeza. Los filtros externos, como dijimos, nunca se van a terminar. En el año 39, aquí hay un ejemplo, puedo poner muchísimos otros ejemplos. En junio de 1939, Dalí se le encomienda hacer el pabellón, un pabellón para la Feria Mundial de Nueva York de 1939. Dalí concibe un pabellón que se llama El Sueño de Venus, pero resulta que Dalí en este lugar quería poner la Venus de Botticelli, pero no de esta forma, sino con la cabeza de un pescado. Dalí decía, bueno, si a veces hay pinturas en las que le ponemos cola de pescado para que sea una sirena, ¿por qué a esta no le podemos poner una cabeza de pescado? No veía por qué no. Pero no se lo permiten, abandona el pabellón, lo deja a medio hacer, y los dueños del pabellón tuvieron que terminarlo, y ese mismo año hace un escrito muy interesante, que es bueno leerlo, que se llama La Declaración de la Independencia de la Imaginación y los Derechos del Hombre a su propia locura. Y en la portada pone la Venus de Botticelli, que él quería presentar con la cabeza de pescado. Esto lo imprime en inglés, debe haber traducciones con toda seguridad, y lo zumba desde una avioneta sobre la ciudad de Nueva York. No sé qué cantidad, pero sé que lo zumba, es lo que se cuenta. Ahora bien, ¿funciona esto para cualquier tipo de cosas? Este método en verdad es aplicable. Voy a hacerles un pequeño recorrido de cómo lo utilicé yo para montar la estructura de la presentación. Uno, tuve la idea de la presentación. Luego, posteriormente, vi si yo tenía alguna limitación técnica para hacer la presentación. Me di cuenta que era un tema que yo había manejado bastante y que no tenía por qué no poder hacerlo. Y luego inhibí bastante mis reguladores. Dije, no,
voy a hacer algo para una tercera persona, déjame incluir cualquier tipo de regulador que yo tenga. Después, en el paso 4, puse a pensar quién era el receptor. Y me di cuenta porque los receptores en gran parte iban a ser alumnos de una universidad con una cultura elevada, etcétera, etcétera. O sea, analicé un poco quiénes iban a ser los receptores. Y traté de ver qué reguladores podían tener esos receptores, aunque es imposible analizarlos todos, pero dije, bueno, son estudiantes, están viviendo una época distinta a la que yo vivía, la que vivió Dalí, la que vivimos todos, y son con otra cultura, aunque se parezca a la nuestra, son otra cultura y tienen otros códigos también. Luego que analicé eso y analicé los reguladores, dije, bueno, voy a hacer una inmersión paranoica. Y me dediqué durante 2 o 3 días a analizar no, sino a dejar que empezaran a salir ideas desde esto que Dalí llamaba el fenómeno delirante. Empecé a buscar informaciones, empecé a leer código, apareció la idea de cada que yo iba a empezar esta presentación con el Quijote, que también se considera que era paranoico. Pero el Quijote, cuando aparece la idea, digo, no, Lidia es un ser humano, el Quijote es una invención, el Quijote todavía se discute si era paranoico o era doble personalidad, Lidia era un caso, y así fui recorrí toda la presentación varias veces, recorrí nuevamente la Universidad San Francisco de Quito, caminé por las cercanías de la pagoda, entré a través de su biblioteca mentalmente, me fui a Quito, fui a un museo que queda en una esquina de la plaza central de Quito, donde vi por primera vez a los caprichos de Goya. Y de ahí, de todo eso, fui sacando y fui armando el cuento que hoy les estoy echando. De esto, luego entré en una actividad crítica, empecé a quitar esto sí, esto no, tomo esto, tomo aquello, analicé cientos de cuadros, cuáles son los 3 o 4 que tengo que utilizar para la presentación, y de ahí me senté y escribí la creación que hoy tiene su tercera versión. La única que ha visto las 3 versiones es la profesora Gaby. Y espero que el único filtro que haya tenido es el del tiempo que me da Zoom para hacer la presentación. Empiezo a cerrar la presentación y les muestro a un Dalí ya viejo, ¿okay? 1983, ya tiene 79 años, en el cual en su última época él empieza a pintar la serie de las catástrofes, inspiradas en un matemático que se llama René Thom. Y este matemático hacía cálculos y hacía curvas matemáticas y Dalí se inspiraba en ellas para hacer sus obras de esa última época. Esta es la última obra que se le adjudica a Dalí en 1983, que se llama Cola de Golondrina, que es como se llama la curva aritmética que René Thom había estudiado. Vemos un Dalí ya bastante golpeado por la vida, ya ha muerto Gala para esa época, está solo, y este es el mismo Dalí que a los 18 años escribió este texto que lo voy a citar línea a línea, que se llama El Antifausto de Dalí. A los 18 años, Dalí escribió: llegué a ser, fui y continúo siendo la viva encarnación del Antifausto. Pobre Fausto, que después de haber alcanzado la mayor de todas las ciencias, la de la edad, vende su alma para alisar su frente y recuperar la inconsistente juventud de la carne. Que marquen a fuego en mi frente un laberinto de arrugas, con el hierro candente de la vida. Que mis cabellos encanezcan y mi paso se vuelva vacilante. ¿Qué más da si salvo la inteligencia de mi alma? Si entiendo todo aquello que los demás no han podido enseñarme. Eso de lo que únicamente la vida puede dejar la impronta en mí. En cada una de las arrugas de Lucía, que era una tía de él, y de su abuela, he leído el poder de una sabiduría infinita, incrustada por la dolorosa suma de todas las alegrías sufridas. Salvador Dalí. ¿Qué nos dice Dalí? Señores, vivan. Señores, no se ocupen de estar lisos. La vida los va llevando y la vida los va marcando con esa impronta que él dice. Y cierro con una obra
que hace a los 80 años Francisco de Goya, que es un dibujo del carboncillo de él mismo, okay, un autorretrato. Ya se ve un Goya viejo, entregado, con 2 bastones, pero lo importante de este carboncillo que Goya hace a los 80 años es que en una esquina escribe: aún aprendo. Sigamos aprendiendo todos y lleguemos a viejos aprendiendo, que es lo más importante que podemos hacer en este tránsito. Muchas gracias, y ya María Gabriela queda en manos de la